Amigos y amigas, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Espero que estén súper bien. Yo muy bien, pero se puede estar mejor. Y hoy vamos a estar mejor porque hoy nos acompaña un invitado especial de la casa haciendo nuestro estudio del texto de Byung-Chul Han, La agonía del Eros, y abriendo la sección Límites Postmodernos. ¿Cómo está, Jorge? Desde Monterrey. Hola Marcos, ¿cómo estás? Mucho gusto, muchas gracias por nuevamente abrirme tu canal, abrirme las puertas para esta oportunidad de seguir dialogando. Como ya bien decías, en torno a la agonía del Eros, Byung-Chul Han, capítulo 3. No se olviden que los primeros dos capítulos ya están tanto en el canal de Marcos como en mi Instagram. Por si no los han visto, vayan a verlos, están imperdibles. Con muchísimo gusto, George. Y hay que aclarar que para ver a Jorge tienes que entrar a su Instagram. El Instagram de George es Filoso George. Te lo voy a dejar en la descripción para que puedas ir a ver la segunda parte de la conversación de hoy, que tiene que ver con el tercer capítulo, como decía Jorge, que se titula La mera vida. Es decir, algo así como la vida simple, la simple vida. Y aquí, para hacer una introducción al capítulo, tenemos que habíamos tenido un desarrollo. Ya Byung-Chul Han en el segundo capítulo había asomado el tema del sujeto de rendimiento, y en este capítulo comienza diciendo que, digamos, la comunicación erótica de la antigüedad podía, digamos, a pesar de que te hagas cualquier fantasía, el amor en la antigüedad no era algo tan plácido. De hecho, incluso se podría considerar en algunos ámbitos como una peste. ¿Por qué? Porque el enamorarse implica una transformación. Y el estar enamorado y tener esa provocación de transformación, digamos que te hace perderte a ti mismo y te hace que dejes de ser lo que eres. Imagínense, por ejemplo, en la antigüedad, un guerrero que se enamore, es decir, pierde su liderazgo, pierde su virilidad, pierde su empuje de guerrear. ¿Por qué? Porque está enamorado. Es decir, el amor nos descentra de la ubicación donde estamos, y esta transformación y esta vulneración constituye lo que Byung-Chul Han va a decir: aquí hay una negatividad. Es decir, hay aspectos que estoy negando de mí mismo. ¿Por qué? Porque necesito abrirme al otro. Y lo que Han va a explicar es que se va a sustituir esta negatividad, esta negación, hacia una positivización y una domesticación del amor. ¿Por qué? Porque el hombre actual quiere enamorarse en última instancia de sí mismo. Esto es lo que hablábamos en el capítulo anterior sobre el tema del narcisismo, donde lo que busca en el otro es una confirmación de ti mismo. Y esta domesticación del amor tiene mucho que ver con minimizar el riesgo de amar, minimizar el riesgo de sufrir. Por lo tanto, no hay posibilidad actual de que el enamoramiento me produzca atrevimientos, seducción, ni exceso, ni mucho menos locura. Hace un diálogo muy interesante con Hegel y el esclavo y el amo, aunque había que aclarar que esta lectura que hace del esclavo, del amo y el esclavo en Hegel, es más que todo una lectura de Alexander Koyev, en unas clases que dio a mediados del siglo XX en Francia. Pero bueno, hace un diálogo acerca del amo y cómo el esclavo ama, y en última instancia podríamos decir que la verdadera esencia del amor consiste en renunciar a la conciencia de ti mismo y olvidarte a ti mismo en la mismidad del otro. Por lo tanto, en este diálogo que Han va a hacer, y ya para terminar esta pequeña introducción, Han va a decir con respecto al esclavo y al amo, en el momento actual capitalista, neoliberal, que ya nos venía hablando acerca de esto en el capítulo anterior, va a decir: el problema del capitalismo es que
ha empujado a la sociedad a no parar. Es decir, el capitalismo hace que no concluyas nada. Hay progreso por progreso. Y al estar incapacitados de cerrar ciclos, estamos también incapacitados de poder amar. En última instancia, este sujeto de rendimiento va a vivir la vida de un esclavo del amo o un amo del esclavo que eres tú mismo. Este sujeto de rendimiento que se autoexplota y que, digamos, en este proceso de aceleramiento infinito que genera el capitalismo, sobre todo destruye y aquí para que no se asusten con el término filosófico, la teleología, es decir, el fin, los fines de una buena vida. Y a mí me encanta esto, que Han haga un diálogo entre la buena vida y el amar. En este sentido, George, te tengo ya preparado un par de preguntas para dispararte. Y, digamos, en la antigüedad se tenía esta idea de que el amor te transformaba y eso podría ser, digamos, hasta peligroso, ¿ok? Porque te hacía dejar de ser quien eres, te hacía perderte en ti mismo. Y esto hoy, y no sé si tú lo has escuchado de otras personas o se lo has dicho a otras personas, digamos, hay muchas personas que tienen demasiado miedo a amar porque en el fondo tienen muchísimo miedo a sufrir. En el fondo sabemos, aunque no seamos conscientes de ellos, pero en el fondo sabemos que amar irrevocablemente implica abrirse al otro. Y esta domesticación del amor de la que habla Byung-Chul Han, lo que está diciéndonos es que si yo domestico el amor, lo que estoy haciendo es como no abrir la puerta completa, sino graduar cuánto te la abro. Es decir, yo siempre amo en la medida que vamos a ver cómo va la cosa. O sea, siempre hay un efecto, una actitud de cálculo. ¿Hasta dónde te puedo abrir la puerta? ¿Hasta cuándo no? Porque en el fondo lo que tengo miedo es a sentirme vulnerable. Esta sensación de vulnerabilidad, este miedo al sufrimiento, ¿por qué crees que hay esta actitud contemporánea? Y creo que, sobre todo, se acentúa muchísimo más en las generaciones más jóvenes. Mientras más joven es la persona, pareciera que más miedo tiene a abrirse y más miedo tiene a sentirse vulnerable y a que le hagan daño. ¿Por qué crees que se da esto? Y hago un último contexto a la pregunta. Sí, ser consciente de esa apertura es para Heidegger una vida auténtica. Entonces cerrarnos, domesticar el amor podría, para mí, entonces ser un aspecto de esa vida inauténtica. Heidegger no habla de esto, Byung-Chul Han no habla de esto, pero como Byung-Chul Han es un hijo heideggeriano, ¿por qué no permitirnos, digamos, de hacer un diálogo y hacer unas interpretaciones filosóficas con respecto a esto? Pero, ¿por qué crees que hay este miedo a la apertura, sentirse sobre todo vulnerable, que en el fondo todos somos vulnerables? Sí, yo creo que, pues, el mismo Han lo menciona en el capítulo y lo va tratando a lo largo del libro y sobre todo en sus obras, La sociedad del cansancio concretamente, y es que estamos en una especie de intento de sobrepositividad, si queremos llamarlo así, y positividad no en un sentido quizás del positivismo de Comte, sino el ser positivo, el erosionar lo negativo, ¿no? Como bien ya lo decía, vamos a quitar el dolor. Y en este capítulo Han lo menciona como una especie de divinización de lo que él llama pues la salud, ¿no? Hace una analogía a Nietzsche, por ejemplo. Uh-huh. Y habla de cómo estamos pues en un intento, no sé cómo mencionarlo, qué adjetivo ponerle, un intento pues muy voraz, ¿no? O con mucho brío para que todo sea lo más sano posible, ¿no? Para evitar el sufrimiento en su mayor medida.
Y esto creo que si bien puede tener una intención, como ya lo decíamos, de progreso, de decir, bueno, estamos en una época con muchas mejores condiciones médicas, estamos en una época con muchos más avances técnicos que nos permitan sufrir menos, bueno, pues vamos a intentar hacerlo, pero en este afán de sufrir menos, hemos tratado de quitarle lo esencial a cosas que en su misma esencia, válgame la redundancia, llevan este ser vulnerable, ¿no? Que si nos ponemos a pensar es casi todo, porque el hecho de abrirnos a algo ya implica exponernos. Entonces, como bien ya lo decías, ¿no? Las generaciones más jóvenes, también me permitiré decir esto desde mis 22 años, ¿no? Inclusive más jóvenes, pues ya se escucha, ¿no? Se escucha el discurso de decir, bueno, es que yo no quiero, y bueno, vamos más allá de romper la institución matrimonial, ¿no? Sino es que yo no quiero nada, literalmente, que tenga que ver con lo sexoafectivo, ¿no? ¿Por qué? Porque quiero, y escucha este discurso, ¿no? Se escucha mucho, porque quiero dedicarme a mí, como si el hecho de amar impidiera que el yo estuviese presente, ¿no? Entonces creo que ahí ya hay una especie de línea discursiva muy definida en torno a amar es malo y me hace sufrir, y amarme a mí, como ya mencionábamos en capítulos anteriores, este amor propio, pues es lo adecuado. Entonces creo que bueno, amar en sí mismo sí es volverse vulnerable y es exponerse, pero al final de cuentas la vida auténtica, como ya lo mencionabas, o salir de esta mera vida, implica el riesgo de muerte en el sentido de la negatividad, el sufrimiento. Vivir implica estar dispuesto a sufrir. Quiero traer a colación a este gran cantante que muchos no están pues muy... ¿cómo decirlo? Muchos lo critican mucho, ¿no? A Ricardo Arjona, una de sus canciones, ¿no? O aprendes a querer ha sido inesperado en el canal. O aprendes a querer la espina o no aceptes rosas, ¿no? Así, con estas analogías que tanto le encanta hacer. Y es que, pues de cierta forma vamos, es verdad, ¿no? O sea, porque muchas veces queremos solo lo bueno, solo lo que es color de rosa, pero no nos damos cuenta de que hay matices y que la vida en sí misma implica este sufrimiento, porque venir a este mundo, ya si usamos palabras de Cioran, es una tragedia para algunos, pero pues es una oportunidad de abrirse, de exponerse y de sufrir. Pero ¿cómo vivir una vida auténtica o cómo vivir una buena vida? Pues bueno, salir del yo mismo o de la protección del consumo que solamente me favorece a mí, también recuperando a Bauman, ¿no? En estas relaciones del ganar-ganar, que es como vemos hoy en día, ¿no? Que no se quieren relaciones y cuando se tienen, tiene que ser un ganar-ganar, como si fuese un negocio, como si no estuviese permitido sufrir, porque cualquier señal de sufrimiento hay que terminar. ¿Por qué? Porque primero soy yo, ¿no? Esto creo que se escucha muchísimo, ¿no? Ante cualquier señal de sufrimiento, primero soy yo. Y ojo, que bueno, tampoco se trata de decir vamos a ser permisivos con cualquier tipo de abuso o manipulación, no, claro que no. Pero amar en sí mismo pues ya implica cierto sufrimiento, y creo que en este afán de querer evitar todo sufrimiento en esta época posmoderna, pues bueno, se está privando de algo que es maravilloso, que es vivir en ese sentido, ¿no? Es verdaderamente superar la mera vida, es dejar de ser supervivientes y comenzar a ser vivientes en este mundo. Porque creemos que pues existir o transitar por esto que llamamos vida es más que nada el consumo, como bien se nos plantea con Byung-Chul Han. Es domesticar lo salvaje, porque podríamos decir que el amor en este mismo sentido pues es salvaje porque no se puede controlar y no hay que controlar todo, y es precisamente también algo que tendríamos que llegar a abordar en algún momento, porque en este afán de querer ser sanos, de querer reducir el riesgo lo mayor posible, es un intento de control, estaremos de acuerdo, ¿no? O sea, queremos controlar todo, establecerlo para no salirnos, para no sufrir, para no ser sorprendidos, para no perder nuestras propias expectativas. Entonces saber que la vida en sí misma no es controlable y que no somos los dueños de la propia existencia, pues bueno, nos podría llevar a vivir ahora sí que esta dialéctica amo esclavo, en donde verdaderamente somos capaces de sufrir, ¿verdad? Porque el que tiene, y Han hace esta distinción muy interesante, ¿no? Uno, el que va a ser amo en la dialéctica del amo y del esclavo, dice no le tiene miedo a la muerte porque está dispuesto a morir por algo. Y el que va a ser esclavo le tiene miedo a la muerte porque se aferra a la mera vida, como tú decías, ¿no? A la simple vida, a la vida por vivir, por así decirlo. Entonces, ser capaces de sufrir también nos hace ser capaces de amar.
y viceversa, ser capaces de amar nos hace capaz de sufrir, porque lo que tenemos hoy puede decirse que no es del todo amor en este sentido, sino más que nada una relación placentera, ganar, donde yo me siento satisfecho, la otra persona se siente satisfecho, pero no nos terminamos de abrir. ¿Por qué? Porque no estamos conscientes de todo lo que puede ser o hacer el amor mismo, ¿no? Fíjate que yo no había hecho un link, o sea, no había hecho un enlace en esto que tú decías, cómo las generaciones, sobre todo las más jóvenes, están teniendo, digamos, nuevas perspectivas de la sexualidad más acentuada. No es que antes no lo había, sino que, digamos, las nuevas generaciones han visibilizado estas diferentes posibilidades y que creo, siempre lo digo, hay que respetar el proyecto de vida de cada persona. Pero nunca había hecho un enlace entre cómo una persona, no deja de llamarme la atención, cómo una persona puede decir el tema de soy asexual y no quiero tener una relación íntima, emotiva, sexual con otra persona, porque voy a dedicarme a mí mismo. Eso no deja de estar muy emparentado con lo que hablábamos en el capítulo anterior del narcisismo, pero, según las palabras de Han, pero que en última instancia me parece que puede haber incluso un comportamiento deshumanizante en ese sentido, porque parte de nuestra humanidad es siempre estar arrojado al otro, siempre estar arrojado al otro. En la medida que yo corto esa posibilidad, pues en qué medida estoy erosionando mi propia humanidad. Bueno, eso obviamente puede ser discutible, pero aquí es donde creo que la filosofía nos puede generar la reflexión de cómo aprender a vivir mejor. Incluso cómo tener mayor resiliencia ante la vida, porque para algo tienes que servir en la filosofía y no es simplemente para, digamos, decir discursos rebuscados. Y creo que con lo que acabas de decir nos muestra algo muy importante, porque es un gran autoengaño vivir de esta forma, porque estar siempre desde lo positivo y querer hacer siempre un control de daños en mi vida y minimizar los riesgos de mi vida es un absoluto autoengaño, porque genera una expectativa tan alta en donde siempre la nueva religión es, a partir de Nietzsche, es la salud, ¿verdad? El vitalismo, ya llevado a su extremo. Genera una expectativa tan alta en la salud, genera una expectativa tan alta en la motivación, en el ser positivo, en lo motivacional. Generar una expectativa tan alta en el éxito, como si el fracaso no fuese parte de los éxitos. Porque cómo generas resiliencia y cómo generas comprensión de por dónde tienes que invertir o no invertir, ser empresario, ser emprendedor, ser empleado, inclusive cómo hacerlo mejor, si eso lo haces errando. ¿Okay? Entonces generas expectativas. ¿Cuál es el autoengaño aquí? Que generas unas expectativas tan altas, anulando la oscuridad, es decir, anulando esa negación, anulando la negación, la negación no, anulando el riesgo y sentirme vulnerable, que cuando me ocurre una desgracia, digamos, cuando me ocurre un pequeño desliz que yo no puedo controlar, la caída emocional, psicológica y de salud es mucho más alta. Entonces, digamos, generar expectativas tan altas en el consumo del amor, en crear un ideal del amor, en generar un ideal de la salud, en generar un ideal de la prosperidad, en generar un ideal en el éxito, si no me ocurre, entonces mi caída, voy a la depresión, que era lo que, digamos, en última instancia hablábamos en el capítulo anterior. Vemos cómo Han va haciendo, digamos, una hilación de capítulo en capítulo, y donde el capítulo que viene va a ser muy interesante porque nos vamos a meter con el tema porno, ya que nos está anunciando el tema del amor como consumo. Como segunda pregunta te tengo, el capitalismo nos, dice Han, nos hace una vida, digamos, hacia el infinito, de progreso, en donde no puedes concluir nada porque lo que necesitas siempre es progresar. ¿Para qué necesitamos, George, tener conclusiones en nuestra vida, cerrar ciclos en nuestra vida para poder amar? ¿Qué quiere decir? ¿Por qué Han introduce estas dos cosas, amar
y la problemática que nos genera el capitalismo nos hace vivir una vida siempre en progreso. ¿Por qué ves que hay una contradicción aquí que no calza? ¿Qué crees que Han nos está queriendo mostrar? Yo creo que por la línea en la que creo que Han se podría dirigir, se ve muy claro, se ejemplifica, por ejemplo, en muchas parejas actuales, ¿no? O parejas que terminan, sobre todo en esta etapa del rompimiento. ¿Por qué? Porque hablando sobre los cierres, las conclusiones, lo absoluto, el capitalismo y el mismo consumo nos invita efectivamente a esto, a contrariar la conclusión, ¿no? Como bien decías, por poner un ejemplo, ¿no? Si yo abro una bolsa de papitas, por así decirlo, como una, dos, no me gustaron, el capitalismo a qué me invita a dejarla ahí o tirarla sin, por así decirlo, terminarla e ir por otra que crea que me guste más, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que al menos sí se ve mucho en las redes sociales una nueva, no quiero decirlo tendencia, pero patrón, me gustaría decir como un patrón en rompimientos de relaciones amorosas entre personas más jóvenes que yo, por ejemplo, ¿no? Que de ordinario se ve en este sentido, ¿no? De decir, bueno, ni siquiera terminan, ¿no? O sea, hay un término ahorita, un anglicismo que se maneja mucho, al menos en México, que es el de ghostear. ¿Qué significa esto, no? Bueno, ponle que estamos hablando tú y yo, estamos generando un vínculo de amistad, de repente siento que no me caíste bien y en lugar de, por así decirlo, tener un cierre para este vínculo que empezamos a cultivar los dos, lo que hago es te ghosteo, esto quiere decir, te dejo de hablar, te bloqueo y ya, ¿no? Entonces no hay una conclusión. Sí, esto pasa mucho y pasa mucho en relaciones ya afectivas, no solo de amistad. Y se escucha mucho que, por ejemplo, un chavo, una chava, dos chavos, lo que sea, empiezan a hablar, empiezan a tener un vínculo afectivo, inclusive a veces sexo afectivo. Y de repente si una persona empieza, aquí es donde ya estoy haciendo suposiciones, ¿no? Empieza a sentirse vulnerable, empieza a sentir que se está enamorando verdaderamente, suele pasar ghostea, o sea, deja de hablar, bloquea, se desaparece de la vida del otro. Y eso creo que es el mayor ejemplo de la falta de conclusiones que tenemos como sociedad, ¿no? ¿Por qué? Porque ya se llevó al extremo de ver a la persona como consumo y ya no es, por así decirlo, una analogía, sino que ya lo tenemos así palpable en los jóvenes, en los muchachos, porque es así, ¿no? O sea, me dejaste de gustar, si es que puedo decir que llegué a tener un vínculo contigo y lo que hago ni siquiera es decirte por qué, ni siquiera es decirte, ¿sabes qué? Muchas gracias por lo que tuvimos, quiero terminar la relación como una persona madura, sino que simplemente no te mando un mensaje al día siguiente, te bloqueo, me desaparezco de tu vida y me da igual los daños emocionales que puedas tener porque simplemente me fui creando un tramo de abandono en tu persona, ¿no? Entonces es un narcisismo total, ¿no? Es un encerrarse en el yo absoluto y creo que esto es lo que critica Han, ¿no? Quizás no con este ejemplo concreto de las parejas, pero pues lo trasladamos aquí y es evidente, ¿no? O sea, es evidente y es evidente en casi todo lo que podríamos ver en la sociedad. Si algo no me gusta, simple y sencillamente lo dejo sin dar una explicación, ¿no? Y vamos, yo creo que el hecho de privilegiar nuestra propia salud o integridad en algunas situaciones de riesgo, claro, es totalmente válido, pero llevarlo al extremo de que ante cualquier mínimo sufrimiento por mi propia exposición a la vulnerabilidad del amor, por ejemplo, pues ya es algo que tendríamos que analizar paso por paso, porque pues como tú bien decías, ¿no? No sé si podríamos decirlo deshumanizar a la persona, pero sí es pues no estar reconociendo al otro en su ser, ¿no? Es estarme reconociendo solo a mí, como ya decíamos, ¿no? O sea, es tú, eres una confirmación del yo, de la mismidad. Entonces me da igual lo que tú sientas, me da igual lo que pienses, lo que puedas experimentar, siempre y cuando yo esté bien, ¿no? Entonces, pues hay que aprender a privilegiar el ser humano, ¿no? La humanización del yo y del otro a la par, porque este narcisismo no nos está permitiendo ni tener cierres ni tener conclusiones y es una especie o pseudo progreso porque este progreso va disfrazado de temor al sufrimiento, ¿no? Decir, bueno, cualquier cosa me empieza como a molestar un poco, vamos a progresar y a dejarla atrás. Cualquier cosa me incomoda, vamos a progresar y a olvidarla sin siquiera darle un cierre y sin siquiera exponer por qué la estoy dejando, ¿no? Hay un fenómeno muy curioso también en redes sociales, no sé si lo has escuchado, que es el de la cancelación. ¿Te suena? No sé si... Sí, por ahí. Sí, totalmente. Sí, totalmente. cualquier persona dice algo que quizás no me gusta. Y ojo, que hay, por ejemplo,
pues personas o situaciones que pudiéramos decir, bueno, están haciendo en este contexto algo que ya no está, por así decirlo, bien visto, vamos, ¿no? Pero hay veces en que es un poco más radical, ¿no? O sea, en que tomamos a alguien de 20, 30 años antes con su contexto histórico y lo venimos a cancelar en la actualidad. Entonces, ¿qué es esto de cancelar? Es simplemente no te expongo razones auténticas y pues me voy, ¿no? Y ese debate se ve mucho, pues se habla mucho del problema del lenguaje también, que no estamos acostumbrados ya a manejar un lenguaje que nos permite expresarnos, como decía Ferdinand de Saussure, a mayor, por así decirlo, capacidad lingüística, menor pues, la probabilidad de la violencia en este sentido. Y por eso se habla de que Twitter es, por así decirlo, el centro de debate más horrible del mundo, porque en 140 caracteres uno quiere exponer lo que expondría en un debate y no se puede, ni en Facebook ni en Instagram, y por eso ahora vemos nada más insultos, ofensas, cancelaciones sin fundamento. ¿Por qué? Por esta falta de cierre, por esta falta de exposición al sufrimiento y sobre todo a lo que mencionabas en cuanto al éxito y el fracaso. Hay muy poca resiliencia, muy poco umbral del fracaso, ¿no? ¿Por qué? Porque se nos ha enseñado a que todo se puede y si no se puede, tiene que poderse. Entonces, pues no estamos, por así decirlo, siendo enseñados o siendo guiados a verdaderamente vivir en esta dicotomía éxito-sufrimiento, éxito-fracaso. Estamos solo mirando el éxito y si no hay éxito, si hay un fracaso, el discurso va a ser, bueno, que eso te lleve al éxito. O sea, siempre es éxito, 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 pero no se permite fallar, el no poder, como ya lo mencionábamos en el capítulo 2. Entonces creo que pues esta falta de cierre se debería a eso. ¿Y cómo combatirla? Bueno, yo diría comenzando a sufrir, ¿no? O sea, no hay una manera mejor de experimentar la humanidad misma que en el dolor, ¿no? Por eso, por ejemplo, las tragedias shakespearianas perseveran hasta la fecha, por eso el catolicismo en su versión sufriente de Cristo es tan abrazadora o tan pegadora, porque el sufrimiento siempre va a traer, aunque lo queramos evitar. Por eso las tragedias, por eso los dramas, bellas, pues siempre atraen, ¿no? Y en este mismo sentido vemos ahora que también el entretenimiento, las propias películas, series, ya no versan tanto sobre el sufrimiento, versan sobre el no saber aceptar el sufrimiento y terminar haciendo lo que yo quiera independientemente de lo que me lleve de encuentro. Entonces creo que ahí ya tenemos un fiel reflejo de lo que la sociedad piensa y como te digo, creo que el cómo salir de eso pues es comenzando a ver este aspecto del dolor que nos humaniza más que tirarnos, por así decirlo, porque es lo que se entiende mucho, el sufrimiento es malo y no, es parte de la vida y vivir implica sufrir, ¿no? Bueno, el que ha sufrido el trauma ahorita soy yo porque me acabo de dar cuenta que hay una otredad de ¿cómo se llama esto? De brecha generacional, porque mi último anglicismo, mi último anglicismo era frenzoneo. Ya ese viejo. De algunos años. Yo creo que estaba, que tengo... Ay, Dios mío, que hace algunos años. Frenzonear me suena de cuando yo tenía como 15, entonces estoy hablando de 7 años, más o menos. No, George, no me expongas a la vejez porque no quiero sufrir. No. ¿Cuál es el término anglo? ¿Cuál es el término en inglés del que se toma el anglicismo? Pues yo supongo que ghost, fantasma, ¿no? Algo que... Sí, a eso me sonó. Desaparece. Sí. A eso me sonó, como que exactamente, me desaparezco espectralmente y listo. Sí. O sea, simplemente me dejas de ver, ¿no? Ghostear. Sí, a eso me sonó, pero quería corroborarlo contigo. Sí. Y hay que, ya que has mencionado esto del como último, ya que has mencionado el tema de la cultura de cancelación, hay que saber, digamos, aclarar ciertas cosas, aunque sea muy brevemente, que la cultura de cancelación no es una cultura de las nuevas generaciones. Es una cultura que están tratando de poner una ideología de izquierda. Es decir, hay que, digamos, a ver, cada quien puede creer lo que quiera. Si quiere ser zurdo, ser zurdo. Si quiere ser de derecha, ser de derecha. Si quiere ser anarquista, ser anarquista. Pero hay que llamar a las cosas como son, porque es que a veces lo que necesitamos más que nunca, sobre todo en Hispanoamérica, es tener claridad ideológica.
¿verdad? No que, como he escuchado de algunos mexicanos, es que yo voté por AMLO y no era lo que yo quería, es que yo voté por quien sea y no era lo que quería. Entonces, porque uno tiene que tener, digamos, claridad. Tú puedes votar y el pueblo tiene derecho a votar por quien quiera, pero es que es sumamente extraño que me digan, es que no era lo que yo esperaba. Entonces, si no era lo que tú esperabas, es porque no había claridad ideológica. ¿Ok? Entonces, digamos que ahí es donde tu proyecto de vida tiene que, cuando incluya el proyecto de vida en común, como la democracia, pues tú tienes que estar claro. Y eso es cultura de la cancelación, es cultura del tema del lenguaje, es una cultura que viene emanada de una política ideológica de izquierda. Entonces, bueno, aclarado esto, lo digo porque no quiero que suene este tema de que la cultura de la cancelación es una nueva cosa que se está viniendo en las nuevas generaciones. No, eso es una generalidad falsa. Eso no tiene lógica. O sea, no todos los jóvenes piensan así. Los adultos jóvenes piensan así. Y hay que, digamos, circunscribirlo a la realidad que realmente es. Ojo, porque hemos estado hablando de sin pasiones sobre problemas del capitalismo y también hay que hablar sin pasiones del problema de la izquierda. O sea, uno puede creer lo que quiera, pero uno tiene que, digamos, ver qué es lo que es y tomarlo como proyecto de vida y seguir para adelante, ¿verdad? Y sobre todo, si en algún momento quieres cambiar, hazlo. Es decir, parte de la vida, de esta vulnerabilidad, es también la apertura nos abre a también transformarnos a nosotros, cambiar nuestras ideas y adaptarnos a las nuevas situaciones, a lo que realmente pienso ahora. Lo que yo pensaba a tu edad no es lo que pienso ahora, ¿verdad? Ya acabo de... Vamos para tu canal, porque acabo sigo reafirmándome como un viejo y ya se me va a ir la lengua. Vamos tú para... Terminamos el video de hoy. Vámonos en mi canal, vámonos para el Instagram de George para seguir hablando entonces de la mera vida de Byung-Chul Han, la agonía de Eros. Vámonos del Eros. Vámonos entonces, George, para tu Instagram filosófico y te dejo la palabra para que despidas este video y si te gustó, suscríbete y si te gustó, pégale un like y cuando llegues al Instagram de George, pégale un me gusta porque tiene muy buen contenido y muy buenos podcasts. Así que, George, es que anteayer estaba grabando con Lucas. George, Sí, despide entonces despide entonces el canal. El vídeo. Pues muchas gracias a todos a todas los que nos vieron. Nos vemos en mi Instagram para continuar con la parte 2 de este diálogo. No se olviden que amar es sufrir y que todos sabemos querer, pero no todos sabemos amar, diría José José. Así que nos vemos por allá en mi Instagram, @filosogeorge. Muchas gracias.